Buenas noches, bienvenidos a Calle 11 Argentina, José Luis, Mario y aquí en la pantalla grande el Dr. Evil desde su lair en un volcán en medio del Pacífico. ¿De dónde te conectas, Manuel? Desde Vilnius, Lituania. Vilnius, Lituania. ¿Qué tal está la situación allá? ¿Tranquila? Pues no del todo tranquila, pero normal, sí. Ahí va, ahí va. ¿Y qué tal la música en tiempos de apocalipsis nuclear? No es lo más importante la música, ¿no? Pero es muy importante, digamos. Y bien, pues trabajando y no lo sé. ¿Inspirado? O sea, las emociones se traducen en notas. Sí, no siempre como uno lo pensaría, ¿no? Quizás es un proceso de cada quien. Eh, en mi caso, evidentemente que las cosas salen, ¿no? Y las emociones salen en el trabajo de uno, pero de pronto no como uno lo imagina. Siempre hay un poquito ahí como del inconsciente que entre comillas traiciona, ¿no? Pues estamos aquí por un disco que sacaron el año pasado, que se llama Abstracciones, que tiene varios compositores y varios intérpretes, ¿no? Compositor José Luis, Manuel, intérprete Mario, Argentina, ¿no? Es un disco, o sea, pocas veces aquí en Calle 11 y pocas veces en la televisión pública tenemos música que podemos calificar de clásica, ¿no? Y sin embargo me cuesta trabajo también calificar ese disco de clásico. O sea, es clásico, pero lo escuchas como un disco de música electrónica ambient, ¿no? Hay momentos en que hasta hay como guiños al jazz, ¿no? ¿Cómo se compone música clásica en el siglo XXI y cómo se trasciende el género o los géneros o los estilos con un simple piano? La música clásica, a partir del siglo XX y ahora XXI, ha tenido la búsqueda de romper ciertos estereotipos, sobre todo la tonalidad, que no es el caso de este disco. Este disco todavía pertenece, hay ciertos atisbos de la tonalidad, que hasta romanticismo esa era una herramienta que era fundamental para poder entender el lenguaje musical clásico. Entonces, para nosotros es un poco estar jugando con las reglas del juego anteriores, pero en un contexto contemporáneo, porque esas reglas no están caducas en este momento, siguen teniendo una vigencia en tanto que nos comunican emociones, en tanto que para mí es mucho más fácil a veces conectar con ese lenguaje posttonal que tiene ciertas, que es un poco elástico, como fue con Wagner, como fue con Ravel, pero sin llegar al extremo de Schoenberg, donde ya uno se siente completamente perdido. Bueno, no perdido, pero es otro lenguaje. Entonces estamos rescatando este modelo post-tonal sin llegar al extremo de las vanguardias musicales, pero recuperando cosas contemporáneas, como bien dices, como el jazz. Y de ahí es el punto de fuga, retomar cierto lenguaje post-tonal, yo diría. Postonal más no atonal. Exactamente. Exacto. Sí. En mi caso, la composición que trabajé con Argentina se llama Sierva Blanca, completamente inspirado en el impresionismo, cosas del jazz por ahí, pero sobre todo en el impresionismo, el postimpresionismo, y de ahí va avanzando, retomando una obra literaria de Borges, igualmente Sierva Blanca se llama el poema. Entonces, de ahí empezamos a trabajar el concepto de mi pieza. Pero tanto Manuel como Mario, que Mario es el único valiente que es compositor y pianista. Nosotros dos nada más en la comodidad del compositor trabajamos. Pero no sé si quieras decir algo, Mario o Manuel, con respecto a sus obras. Yo creo que como compositor, lo que escuchas más allá de un estilo, creo que es en general un reflejo de tu pensamiento musical. Y claro, por supuesto hay emociones, pero creo que más que buscar, por lo menos en mi caso, no es que esté buscando específicamente, ¿sabe? Claro, hay influencias, sin duda, pero creo que es un poco la combinación de lo que es el hombre contemporáneo, ¿no? Un ser humano, que somos una combinación de todo lo que hay detrás de nosotros. Y creo que a partir de la composición, en lo personal,
hago una síntesis, pero ni siquiera antropológica o histórica de la música, sino una propia síntesis de mi propio pensamiento musical. ¿Y qué escuchan ustedes? ¿Sí escuchan un poco de electro? Sí, bueno, no, claro. Pues, bueno, en mi caso sí. Sí. Yo escucho de todo tipo de música. Regional, obviamente música mexicana. Esa no la he sentido demasiado en Abstracciones. Porque creo que tampoco expresas todo en todo momento. No sé Claro. si me explico, ¿no? A Manuel lo hemos recibido aquí con Paulina Fuentes tocando jazz. También has trabajado sobre piezas de rock. Yo empecé queriendo hacer música, digamos, lo que llamarías música popular, o sea, no música clásica, ¿no? Música académica. Que ahora el jazz también es académico, ¿no? Ahora. Ajá. Lo estudias en la academia. Pero, pero bueno, como que me fui metiendo más en este tipo de composición, no sé cómo llamarle, pues sí, más académica. Pero eso no quiere decir que todo lo que había antes no saliera, ¿no? Mi música siempre tiene ahí un dejo de, pues quizá que hasta de lo que uno escuchaba de adolescente, ¿no? Eso nunca puede dejar de salir. Y entonces, pues siempre hay por ahí, no sé, algo de rock, ¿no? Algo de... Y bueno, también lo que escucho ahora y también como las inquietudes musicales de uno. Creo que concuerdo mucho con lo que decía Mario y además ellos te pueden decir mejor que yo de sus como rutas, pero calculo que los tres coincidimos un poco en eso, ¿no? Ninguno de los tres empezamos a componer como esta imagen del compositor de academia, ¿no? Sino que somos músicos no tan de academia, que no quiere decir que no sepamos muchas cosas de las que se enseñan en la academia, que acabamos también componiendo, ¿no? Y por cierto, se compone más con un teclado de piano, con un teclado de computadora o con un lápiz y unas hojas de papel. El punto de partida mío fue el piano, ya después la partitura te deja, te da perspectiva, porque es más fácil encontrar la armonía, los motivos, desarrollarlos. Sin duda es mucho más fácil desarrollar las ideas cuando tienes la partitura enfrente, pero sin duda el punto de partida es la partitura. Hay otros momentos donde no pasas ni siquiera por partitura, porque no hay tiempo, entonces solo trabajas en la computadora directamente. A veces ni siquiera hay teclado y tienes que trabajar directo en la computadora con el teclado de la computadora. Entonces varía mucho, pero en este caso yo creo que será igual para Mario y para Manuel. La herramienta principal fue el piano, pero a un lado tenía la partitura, ¿no? No hay manera de desarrollar la idea si no tenía la partitura a un lado. Y sin grabar, ¿no? Ahora como todo se graba también, ¿no? Sí, bueno, es que sí, como dice José Luis, son 3 obras para piano. Entonces, digo, en mi caso soy pianista, los 3 somos pianistas. Bueno, obviamente 4. Es más, la primera de todas las pianistas. Me refería a los compositores. Obviamente me refiero a esta idea de que siendo compositores aparte somos pianistas. Pero a lo que me refiero básicamente es que sí, cuando vas a componer, no sé, una obra para piano, en este caso siendo pianistas, que es el instrumento, pues obviamente se concibe la obra ahí, ¿no? Como compositor, pues muchas veces tienes que componer música para instrumentos que no tocas. Y ahí entras como en otro universo, ¿sabes? Que bueno, hay que, por supuesto, adentrarse en el estudio de la composición. A mí me costó mucho tiempo empezar a, digamos, o aprender a componer para orquesta. Pensar como orquesta, no como pianista que quiere componer para orquesta, sino ya pensar en términos del lenguaje de la orquesta, que es un lenguaje completamente sí. distinto, ¿sí me explico? Y no hay manera de que pues, toques todos los instrumentos. No. Ahí ya es la hoja de El score, sí, claro, sí. claro. Pues son obras para piano. O sea, nos diste 3 herramientas, ¿no? Lápiz y papel, Ajá, piano y computadora. y la computadora. Pero ahora yo cada vez trato de que solo sea la herramienta ahora, ¿no? Y que todo esté en la cabeza. En esta obra para abstracciones no es cierto, ¿no? Usé mucho las herramientas. Y alguna de las piezas de los fragmentos de mi pieza fue pura computadora y alguno fue casi puro piano. Pero creo que como esta posibilidad del compositor de imaginar la música
más allá de la herramienta que uno utilice, es como a lo que a mí me gusta atender. Y siento que las herramientas nos limitan a hacer el tipo de música que esa herramienta estamos acostumbrados a hacer, tanto en la compu, ¿no? En el piano, nuestra misma, la propia técnica, o en mi caso, falta de ella realmente como pianista, ¿no? Pues limita mucho. Y además estamos en un mundo con músicos increíblemente maravillosos, que yo ahora creo que como Argentina, por ejemplo, hay músicos que lo que les escriba uno va a sonar, va a sonar increíble. Sonar bien. Y que entonces el trabajo como compositor se vuelve un poco más fácil, depende con quién se junte uno a la hora de que interprete nuestras obras, ¿no? Porque, porque de verdad que hay gente como los pianistas que tuvimos en este disco, que agarras notas, las tiras al cielo y las que quedan en la mesa las escribes y lo hacen sonar. O sea, justo te iba a preguntar, ¿no? Al momento de recibir esa obra, ¿no? ¿Hay una reescritura? O sea, en la interpretación hay una apropiación y una adaptación que es como hasta parte de un proceso de, pues de finalizar la escritura de la pieza. Pues sí, definitivamente creo que uno como intérprete siempre va a tener sus propias ideas cuando ve una partitura, lo que se imagina, ¿no? Pero realmente para mí fue una gran ayuda tener aquí a José Luis a mi lado, que me estuvo coachando todo el tiempo diciendo, quiero esto, ¿no? Y por ejemplo, yo le daba algunas ideas. ¿Sabes qué? Me gustaría que esta parte hiciéramos un retardando, ¿no? O fuera más rápido, o más, no sé, más fuerte, ¿no? Y él tomó algunas ideas mías, me aceptó algunas, no puedo decir que todas, pero realmente pues fue una gran ayuda ir como trabajando de la mano de él. Y sobre todo que cuando él me contactó, me mandó la música y bueno, yo no lo conocía como compositor, sino que vi la partitura y para mí fue una música tan bonita que dije, tengo que hacerlo, o sea, tengo que grabarlo. Y fue algo que yo quise tomar para mí porque me llegan de repente muchas composiciones, ¿no? Y pues uno como intérprete no puede tocar todo, ¿no? Sería una locura tocar todo lo que le llega, pero sí vas escogiendo, ¿no? Lo que más te gusta. Y para mí Sierva Blanca fue una obra maravillosa que dije, lo tengo que hacer. ¿Qué te guía al momento de escoger una pieza? ¿Es el grado de dificultad? ¿Es la novedad? ¿Es una corazonada? Es todo, porque definitivamente uno se tiene que conectar con la música para poder interpretar y para poder pues transmitir al público, ¿no? Lo que uno está sintiendo al tocar. Si uno no se conecta con la obra, no tiene caso, ¿no? Que uno la toque. Pero definitivamente si una obra está bien escrita para el piano, para nosotros como intérpretes es algo muy refrescante porque pues se nota cuando conocen el instrumento, se nota cuando tienen un conocimiento ya de todos los recursos que hay en el teclado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí sí fue saber que esa obra estaba bien escrita, saber que además me aportaba algo que me inspiraba. Entonces, pues fueron todos estos, además de que es mi amigo, ¿no? Y pues también creo que tiene, además de ser muy joven, tiene mucho potencial, que apenas pues estamos empezando, ¿no? Y que esperemos que pronto también haya nuevas composiciones, ¿no? Que me pasen aquí todos. Y como compositor, como compositores, ¿cómo se escoge a un intérprete? O sea, ¿saben? Cuando están pensando, yo no voy a decir escribir o tecleando, pero imaginando la obra, están pensando en quién la va a tocar y eso influye sobre lo que quieren que esa persona en particular toque. Idealmente creo que sí. Hay una anécdota de un arreglista de Big Band, no recuerdo si era Duke Ellington, pero en lugar de escribir los reeds y las trompetas ahí, el nombre del instrumento, ponía el nombre de los instrumentistas que iban a tocar. Porque en ese caso muy especial es que, como hay muchos doblajes en la Big Band, uno puede tocar, no sé, el soprano y además cambia a flauta, alto y además cambia a clarinete. Entonces, no todos en ese momento tenían la capacidad para estar cambiando de instrumentos. Pero él armó una Big Band donde sabía yo le voy a escribir a este, y a este, porque tienen ciertas cualidades. Además de que tocan ciertos instrumentos que me facilitan a mí decidir las texturas en el arreglo,
tiene también la posibilidad de decir, voy a elegir a este porque la trompeta la toca de tal manera, a él porque la toca de tal manera. Entonces yo creo que idealmente sí uno es consciente de a quién invita. Y la personalidad del Por supuesto, Claro. por supuesto, por supuesto. En este caso, cuando escribí Sierva Blanca, en un inicio yo no tenía idea quién la iba a tocar. Pero ya cuando la terminé, alguna vez hicimos un concierto de Harry Potter, me acuerdo. Tú me En el contaste, Auditorio tú me Nacional hace contaste, tiempo. Años. Y conocí ahí Argentina. Ahí yo estaba con Sierva Blanca, me tardó como unos 3, 4 años en terminarla bien. O sea, ya tenía el bosquejo definitivo, pero le vas agregando, quitando. Entonces, en ese periodo de 3, 4 años, conocí a Argentina. Y dije, ella es. Debe de ser ella. Sí. Por la cualidad de la música que hace un match perfecto con la personalidad de Argentina. Uno ya en este momento no cuestiona las capacidades técnicas, porque Argentina es una gran pianista. Entonces, más bien era el discurso que puede apropiarse un pianista o un intérprete para desarrollar y llevar, como dice Manuel, que no sea nada más tocar la nota, sino llevar un plano más adelante a una interpretación, a que la música suceda, viva y tenga un discurso propio. Eso solamente se puede hacer a través de un intérprete. Ahí los compositores estamos un poco limitados en el sentido de que, como un guionista, solo va a ser, la obra va a estar viva en el momento que un actor La diga. la diga, la frase la diga exactamente. Pues Mario escribió, actuó y dirigió, ¿no? Sí, es Woody Allen. Y fracasó. No. No, a ver, el intérprete es quien le da voz a tu obra. Si bien creo que no siempre compones música pensando en alguien, sí, por supuesto, hay muchas obras que si las piensas, que incluso puede llegar a inspirarte ese mismo intérprete, la misma creación de la obra. Pero bueno, pues ellos son quienes dan voz a la obra. Y generalmente, creo yo también como compositor, y coincido contigo, yo en mi caso, bueno, porque me formé como pianista, o sea, un tiempo que me dediqué a ser pianista, pero en realidad últimamente me he dedicado más a componer. Y sí es que a veces el tener la posibilidad de que una intérprete, no sé, como Argentina, de este nivel, pueda interpretar tu obra, me parece que sí ayuda mucho justamente a que el compositor se sienta, pues aparte honrado, ¿no? de que un intérprete pueda hacer lo que muchas veces tú no puedes hacer como intérprete. Sí, libre Porque no tienes ese también nivel, ¿me explico? de empujar un poco los límites, ¿no? Correcto. Hay una emulación entre el compositor y el intérprete de que el compositor le lanza retos al intérprete y el Bueno. intérprete dice, va, challenge accepted, ¿no? Y eleva el nivel un poco más y así se va como... Claro. Tiene que haber una búsqueda muy grande del compositor de conocer los instrumentos y a los intérpretes. Uno no siempre sabe el intérprete que lo va a interpretar. Solo mencionar, porque me acuerdo ahorita que Alex Mercado no vino hoy, pero él es el grandísimo pianista y también compositor que interpretó mi pieza. Y bueno, una maravilla, ¿no? Pero creo que es como trabajo del compositor y que además, en el mejor de los casos, es un trabajo conjunto, ¿no? Lo que mencionaban José Luis y Argentina. Cuando uno, además de tener un intérprete, ¿no?, de grandísimo calibre, tiene tiempo para pimponear con el intérprete sobre la pieza, ¿no?, de pronto casi que son los mejores primeros jueces de la pieza, ¿no? Y cuando los músicos que van a interpretar es así como, mira, cámbiale aquí, esto no está tan bien escrito, ¿no? Acá le falta, creo que es, pues como compositor, es también escuchar, ¿no?, y aprender. Nunca vamos a conocer un instrumento a la profundidad de lo que lo conocen ellos. Vamos a dejar aquí la primera parte. Ahorita regreso con la segunda parte, que van a ver que es un poco diferente, pero seguimos hablando. Aquí, puras abstracciones en Cayenne.